El tema es todavía en cuanto a la bibliología sobre la revelación de Dios, la revelación de Dios. Y primeramente queremos ver un significado de la palabra revelación o revelar. Y muy sencillamente la revelación es Dios dando a conocer algo acerca de sí mismo al hombre. La revelación es Dios dando a conocer algo acerca de sí mismo al hombre. Una palabra que conocemos bien, que aparece en el Nuevo Testamento, la palabra revelación en griego, que es apocalipsis, que significa lo que la palabra indica, revelar, hacer visible, o también tiene la idea de quitar el velo. Y la idea es Dios quita el velo para entonces dar a conocer alguna verdad de sí mismo a los hombres. Por ejemplo, en Lucas 2:32 leemos que Cristo vino a ser luz para revelación a los gentiles. O también vemos en Romanos 2:5, Pablo dijo que la condenación eterna de los malvados es la revelación del justo juicio de Dios. O también vemos esta palabra empleada en cuanto a lo que Dios le reveló a Pablo y los misterios en Efesios 3:3. Y Apocalipsis 1:1 nos hace ver que el último libro en la Biblia es la revelación de Jesucristo. Así que revelación es Dios dando a conocer algo acerca de sí mismo al hombre. Pero no solo su significado, sino que la importancia de la revelación. Y tendríamos que considerar el hecho de que toda persona posee conocimiento, pero es limitado. Toda persona posee conocimiento, pero es limitado. Pero Dios, Él siendo omnisciente, su conocimiento es ilimitado. Y entonces esto resulta en que todo individuo requiere a Dios para obtener conocimiento. Y el conocimiento de Dios siempre es impartido de manera principal, hablando generalmente, el conocimiento de Dios siempre es impartido para que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Y esto en cuanto al conocimiento claramente aplica también para aquellos que no son sus hijos, y también esto aplicaría para conocimiento que no necesariamente se relaciona íntimamente con el Evangelio. ¿Qué es lo que tengo en mente? Bueno, el conocimiento que hombres han adquirido a través de los años en cuanto al sistema solar. Pueden ser hombres que no eran creyentes en Dios. ¿De dónde adquirieron ese conocimiento? Del funcionamiento del sistema solar o de las distintas técnicas de trabajo que se han desarrollado a lo largo de las edades o remedios medicinales. ¿Cómo supieron los pueblos qué tomar cuando una persona tenía esta enfermedad o la otra? Porque Dios les dio ese conocimiento. Podemos ver esto en dos ejemplos que vienen a la mente. El primero es Adán, el primer hombre. Nos dice la escritura, creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Entonces Dios creó al hombre con su imagen impresa sobre él. Esto indica, hermanos, que no hay verdaderamente una persona atea sobre esta tierra. Es una falacia que algunos tienen en su mente, pero en lo más profundo de su ser ellos saben que Dios existe, porque han sido creados
a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y entonces ahora vemos este mandato cultural que Dios le dio al hombre, a Adán, de que él pudiese llenar la tierra, sojuzgar la tierra y señorear la tierra. Y para todo eso, Dios le habrá implantado a Adán un vasto conocimiento de todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Claro que le dio conocimiento en cuanto a él, pero también en cuanto a cosas de la vida cotidiana, por llamarlas así. Esto también lo vemos en Salomón. Es increíble leer acerca de cómo este hombre tan sabio podía escribir volúmenes sobre cosas que tenían que ver con esta tierra. Entonces, la importancia de la revelación de Dios es las criaturas con un conocimiento limitado pueden acudir a Dios, aquel que es omnisciente, aquel que su conocimiento es ilimitado, para que nosotros podamos recibir el conocimiento que requerimos en esta vida. Y lo que queríamos considerar principalmente es en cuanto a los medios de revelación. Entonces ya hemos establecido que Dios quiere, que Él puede revelarse a los hombres, y ahora queremos preguntarnos de qué maneras lo hace. ¿Cuáles son los medios de revelación de Dios? Y han habido distintos documentos que han sido escritos a lo largo de la historia de la Iglesia que nos ayudan a poder entender estas cuestiones. Y por ejemplo, en el artículo 2 de la Confesión Belga de 1561, este artículo se titula Los medios por los cuales conocemos a Dios. Y establece este artículo lo siguiente. Se los voy a leer. Conocemos a Dios a través de dos medios. Primero, lo conocemos a través de la creación, preservación y gobierno del universo. Puesto que este universo está ante nuestros ojos como un hermoso libro, en el cual todas las criaturas, grandes y pequeñas, son como letras que nos hacen reflexionar en las cosas invisibles de Dios, el poder y la divinidad eterna de Dios, tal como el apóstol Pablo afirma en Romanos 1:20. Todas estas cosas son suficientes para convencer a los humanos, dejándolos sin excusa alguna. Sigo citando el artículo 2 de la Confesión Belga. Segundo, Dios se nos da a conocer más claramente a través de su santa y divina palabra, tanto como nos es necesario saber en esta vida, para la gloria de Dios, para nuestra salvación. Entonces esto nos da como una idea de los medios por los cuales Dios se revela a los hombres, y vamos a ver con más detalle cuáles son esos medios y cómo podemos entenderlos. Entonces, es muy obvio cuando leemos la Biblia que el Señor posee un deseo intenso de ser conocido por sus criaturas. Y entonces vamos a verlo de esta manera. Vamos a ver que Dios se revela al hombre a través de medios naturales, y Dios se revela al hombre a través de medios sobrenaturales. Dios se revela al hombre a través de medios naturales
y a través de medios sobrenaturales. Y también de manera introductoria, quiero que vayamos al Salmo número 19, porque vamos a encontrar aquí ejemplos de las dos maneras en las que Dios se revela a la humanidad. Voy a dar lectura al Salmo 19. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los No, me acaba de que me conectar, son es que me perdí el celular. ocultos. Estaba buscándolo. Me acaba de conectar. No, nada. No creo. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y lo que quiero que notemos aquí, hermanos, es el hecho de que podemos dividir este salmo en dos secciones que nos van a hablar de estos dos medios por los cuales Dios se revela, naturales y sobrenaturales. Del versículo 1 al 6 vemos el medio o uno de los medios naturales por los que Dios se revela. Y versículos 7 a 14 encontramos un medio sobrenatural por el que Dios se revela al hombre. Un medio natural por el que Dios se revela a la humanidad es su creación. Eso es lo que vemos en los versículos 1 a 6. Y el medio sobrenatural mencionado en los versículos 7 a 14 es la palabra escrita de Dios que hemos recibido de Él. Entonces, en los versículos 1 a 6 aprendemos sobre lo que la creación nos comunica acerca de Dios. Y los versículos 7 a 14 expresan lo que nos comunica la palabra escrita de Dios. Tenemos ahí entonces un salmo que nos presenta un medio natural y un medio sobrenatural por el que Dios se revela a nosotros. Los que siguen el canal de WhatsApp de mi padre habrán visto que él subió algo acerca del puritano Matthew Henry. Muchos de ustedes quizás leen su comentario. Este hermano puritano y maestro de las escrituras del siglo XVII, él dividió este salmo de la siguiente manera. Del versículo 1 a 6 encontramos el libro de las criaturas, que es la creación. 1 a 6, el libro de las criaturas. Y en los versículos 7 a 14 encontramos el libro de las escrituras. Y me pareció muy acertado cómo
el hermano de hace ya unos 400 años lo dividió. El libro de las criaturas, que es la creación, y el libro de las escrituras, que es la Biblia misma. En resumen, los primeros 6 versículos señalan que los cielos declaran la excelencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. También vemos aquí que los cielos reportan que todo es obra de las manos del Dios que lo creó todo. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto infiere que Él es omnipotente. También encontramos que el Salmo nos hace ver que cada día y cada noche anuncian la sabiduría infinita del Creador. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Esto infiere que la creación nos comunica que Dios también no solo es omnipotente, pero que Él también es omnisciente, que Él todo lo sabe, Él todo lo puede. También en esta sección aprendemos que la creación hace que las personas se queden estupefactas al contemplarlo todo. Por eso dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. El hombre no puede articular la belleza de la creación que hay a su alrededor. Y todo lo que el hombre tiene a su alrededor, que es el claro testimonio de Dios, es a través de la creación que toda persona ha recibido esta comunicación visible de Él. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces esto quiere decir que personas en los lugares más recónditos de la tierra van a estar en el cielo porque buscaron a Dios al haber captado lo que Él inicialmente les estaba revelando a través de la naturaleza en cuanto a su poder y su sabiduría. Y esta sección concluye haciéndonos ver que una de las muestras de la gloria de Dios en los cielos es el sol. Es el sol. Por eso dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Los cielos son la morada del sol. Y como esposo que sale de su tálamo, de su habitación, como el novio que sale de su habitación, de su casa, de su morada para ir a casarse, así el sol se alegra cual gigante para correr el camino. Y entonces el salmista describe cómo es que toda persona se puede maravillar al observar todo lo relacionado al sol. ¿Por qué? Porque no hay ser humano que no pueda ver el sol. Yo sé que hay partes del mundo donde hay meses que el sol no puede ser observado, pero en términos generales el sol, dice él, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. De manera que, hermanos, el sol es un predicador fiel que constantemente le anuncia a la humanidad sobre la existencia de un Dios. El predicador inglés Spurgeon, él hablaba con otro predicador que ambos iban caminando a la orilla del río Rhine. Y el otro predicador, él le dijo que realmente él no miraba las rocas. Spurgeon le dijo a este otro predicador que él realmente veía las rocas y el agua y todas estas cosas y las admiraba cuando el otro quizás no lo hacía. Y él dijo, para mí la naturaleza es un espejo en donde veo el rostro de Dios. Y así es como nosotros debemos hacer también con la naturaleza de nuestro Dios, cada detalle, y asombrarnos que esta es la manera en la que Dios se revela, en la que se comunica con el hombre. Y en resumen, los últimos 8 versículos que nos hablan sobre la revelación sobrenatural
Una de ellas, una revelación sobrenatural de Dios, que es su palabra. Vemos que en los últimos versículos, 8 versículos, se describe la importancia que poseen las sagradas escrituras en la revelación sobrenatural de Dios. Ahora, ¿por qué es que decimos que las escrituras pertenecen a los medios sobrenaturales de la revelación de Dios? Porque su inspiración, hermanos, y esto es lo que veremos la semana que viene, porque su inspiración es imposible de entenderlo completamente, porque es un milagro. Se parece mucho a la doctrina de la encarnación de Jesucristo, que Él, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Usted lo puede entender? Yo no puedo entenderlo completamente. Y lo mismo es con las Escrituras, que la Biblia es un libro escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Y vamos a ver más adelante que la palabra escrita por Dios es uno de los varios medios sobrenaturales por los cuales el Señor se ha comunicado con las personas a través de las edades. Y solo como de paso, porque es importante notar estas cosas, en esta sección del 8 al 14, y estas son cosas que podemos ir observando. El propósito principal del taller es ayudarnos en estudiar y enseñar la Biblia expositivamente, y podemos notar que en estos últimos versículos David señala lo que es y lo que hace la ley de Jehová, su palabra. Versículo 7, es perfecta y convierte el alma. Versículo 7 también, es fiel y hace sabio al sencillo. Versículo 8, son rectos y alegran el corazón. Versículo 8 también, es puro y alumbra los ojos. Versículo 9, es limpio y permanece para siempre. Versículo 9, son verdad y todos justos. Y en el versículo 10 se recalca que en base a todo eso debemos desear la escritura más, y se dan aquí 3 símbolos que veíamos en la clase pasada de la palabra misma, que son el oro, la plata y la miel. Y en los versículos 11 a 13, esto es algo que también queremos mejorar en esto, y ojalá que este taller pueda hacerlo. Versículos 11 a 13 se demuestra cómo es que la Biblia nos preserva de la iniquidad. Y esto es lo que queremos como estudiantes y como predicadores de la palabra. Vivir en pureza y ver cómo es que la Biblia nos guarda de la iniquidad. En el versículo 11 nos amonesta. En el versículo 12 nos demuestra nuestras perversiones, aun las que no sabíamos que estaban en nosotros. Versículo 13 nos guarda del orgullo, de todo aquello que se enseñorea de nosotros y nos da limpieza. Y esto es lo que queremos, hermanos, como ministros, como siervos de Dios. Y el Salmo concluye en el versículo 14, asegurándonos que la Escritura hace que nuestras palabras y nuestras meditaciones sean aceptables delante del Señor. Y qué manera tan preciosa de terminar: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, eso es como un preludio a lo que queríamos ver entonces con más detalle. Dios se revela al hombre y lo hace a través de medios naturales y medios sobrenaturales. Veamos los medios naturales primeramente. Estos son los que también podemos llamar la revelación general de Dios. Los medios naturales son la revelación general de Dios, porque Dios revela cosas acerca de Él a todas las personas a lo largo de todos los tiempos. Entonces vamos a ver que hay otras maneras en las que Dios se revela que no cumple con esos parámetros, pero en los medios naturales son revelación general de Dios, porque Dios revela cosas acerca de Él a todas las personas
a lo largo de todos los tiempos. Y serían tres medios naturales por los que Dios se revela al hombre. Ya vimos el primero, que sería la creación, en base a lo que vemos en el Salmo 19, y también si quieren buscar Romanos capítulo 1 y versículos 18 a 20. Dice el apóstol Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿De qué manera? ¿De qué manera ven su culpabilidad y ven la justicia de Dios? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es muy claro, hermanos. Dios se ha revelado desde que Él creó la tierra, desde que Él creó al hombre a través de la creación. Hay un libro que cuánto quisiera, son 2 volúmenes, cuánto quisiera que estuviesen disponibles en español, escritos por Stephen Charnock del siglo XVII. Estos 2 volúmenes se titulan La existencia y los atributos de Dios. Es increíble cómo este hermano hace unos 350 años describe a nuestro Dios. Y él en su primer volumen, cuando él toca el tema del conocimiento de Dios, él señala 10 atributos que los hombres pueden percibir en la creación de Dios. Imagínense, 10. Y obviamente habrían más. Pero por ejemplo, el hombre solo viendo la creación pueden ver su omnipotencia. Pueden ver que el poder de Dios es infinito porque Él creó todas las cosas de la nada. El hombre también, al contemplar la creación, puede percibir su conocimiento de Dios. Cuando ven el orden, cuando ven la variedad, cuando ven la belleza de la creación, se dan cuenta que el que creó todo esto, su conocimiento es vasto. Número 3, el hombre también debe ver en la creación de Dios la bondad de Dios, porque ve cómo el Creador permite que las criaturas experimenten las provisiones que requieren, que cada ave come cada día, que cada persona puede recibir el sustento que necesita. La creación muestra la omnipotencia de Dios, el conocimiento de Dios, la bondad de Dios, pero en cuarto lugar también su inmutabilidad. ¿De qué manera? Al ver la perseverancia de las cosas en la creación, como el sol, por ejemplo. Quizás por eso en Santiago leemos acerca de nuestro Dios que Él es el Padre de las luces, que en Él no hay esta variabilidad, que nuestro Dios no cambia, Él es inmutable. Esto lo podemos ver claramente en la creación, que cada mañana el sol sale, cada noche el sol se pone. Número 5, la creación de Dios como revelación al hombre también le hace ver su eternidad. Al comprender que el Creador tuvo que existir antes de todo lo que fue creado para crear todo lo que es. Número 6, la creación también confirma la omnisciencia de Dios. Que si este Creador hizo todas las cosas, se da por entendido que este Creador conoce
todo lo que creó. Número 7, su soberanía. Cuando el hombre ve cómo es que todo funciona perfectamente, aún hoy en día con la maldición del pecado, pero todo trabaja como si hubiera alguien que lo controla todo. Y claro que lo hay, porque hay un Dios soberano. Número 8, Charnock también resalta que la creación muestra la espiritualidad de Dios, que este creador no puede ser visto y por lo tanto es un ser espiritual. Juan 4, Dios es espíritu. Esto también denotaría su pureza. Entre más espiritual es un ser, más puro es. Número 9, la suficiencia de Dios también puede ser vista en la creación. Al determinar que Él, el Creador, le dio un comienzo a todo y por lo tanto no le es necesario. Hermanos, Dios no necesitaba crear el universo. Dios no se veía obligado a crearnos a nosotros. No pensemos que Dios estaba solo y estaba desposeído de honra y de gloria y Él entonces creó todas las cosas. No. No, Dios, Él vive en un estado perfecto de felicidad en sí mismo. A Dios no se le puede aumentar ni se le puede restar en su esencia, en lo que Él es, en lo que Él posee. Y entonces la creación confirma la suficiencia de Dios, que Dios lo hizo todo, pero que Él no necesita necesariamente a esa creación para poder gozarse en sí mismo. Y número 10, el hermano Charnock también señala que la creación como un medio de revelación al hombre le hace ver algo acerca de su majestad, Y esto lo veíamos en el Salmo 19. Podemos aprender de la majestad de Dios cuando contemplamos los cielos. Entonces es increíble, hermanos, pensar en el primer medio de revelación que es la creación. Y hoy vivimos en una sociedad que se vuelve más y más común que hayan personas que se crean ser ateas. Hay algunas frases que tengo guardadas que nos ayudan con esto. Ray Comfort, él dice, el ateísmo no tiene nada que ver con la existencia de Dios, sino con el amor por el pecado. Y eso es tan cierto. Una persona que niega la existencia de Dios es por alguna razón, porque quiere una vida de libertinaje, no quiere alguien al que le tiene que rendir cuentas, porque ama el pecado. R.C. Sproul, él dijo, así como el temor de Dios es el principio de la sabiduría, así la negación de Dios es el colmo de la necedad. El colmo de la necedad. Spurgeon dijo hace unos 150 años, el ateísmo es algo muy extraño. Él tenía un buen sentido del humor. Él dijo, el ateísmo es algo muy extraño, aún el diablo nunca cayó en ese vicio. Agustín de Hipona, unos 350, 400 años antes de que naciera nuestro Señor, él dice, aquel que niega la existencia de Dios tiene alguna razón por la que desea que Dios no exista. Y el escritor americano G.K. Chesterton, él dijo, el peor momento para el ateo es cuando tiene gratitud, pero no tiene a nadie a quien pueda agradecerle. Entonces Dios se revela al hombre a través de medios naturales, el primero siendo la creación. En segundo lugar, el segundo medio natural por el cual Dios se comunica con la humanidad sería a través de la historia o a través de su providencia, o sea, de todas las circunstancias que Él vio desde la eternidad pasada y que Él ha escogido que los eventos se lleven a cabo de una cierta manera, siguiendo el curso exacto de su voluntad. Por ejemplo, Mateo 5:45, la gracia común de Dios es manifestada a toda persona, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo 5:45, que hace salir su sol
sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hay una manera peculiar en la que en el libro de Job leemos acerca de Dios. Job es un libro tan interesante por varias razones, y una de ellas es porque posiblemente fue el primer libro escrito y hay tanto conocimiento que tenía el que escribió el libro. Dice en Job 7:20, llama a Dios el guarda de los hombres. Él es el guarda de los hombres, aquel que está dirigiendo el curso de la humanidad. Hermanos que viven en países donde hay autoridades no deseables, podemos animarles con Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Entonces podemos ver a Dios, cómo Él se comunica a la humanidad a través de liberaciones, a través de triunfos, a través de hambrunas aún, a través de crisis, a través de desastres naturales, cómo Dios, a través de su gracia común para personas que ni le buscan, que no quieren saber de Él les permite experimentar estas distintas cosas en la historia de su nación. ¿Por qué? Porque Él quiere revelarse a todas las personas. Y en tercer lugar, Dios, en su manera de revelarse a través de medios naturales, la creación, los eventos históricos o la providencia de Dios. En tercer lugar, la conciencia que todos tenemos. El Espíritu Santo nos enseña acerca de la conciencia en pasajes como Romanos capítulo 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Esto es lo que hace la conciencia, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces Dios, dándole a las personas la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, es un medio natural por el que Dios se está revelando al hombre. Que en Venezuela y en Uganda está mal mentir, que en todo lugar está mal asesinar. Todas esas son maneras en las que Dios preserva al hombre de ser tan pecador como lo pudiera ser, y esto también en parte es para comunicarse, para revelarse a sí mismo a ellos. Y entonces pensamos, por ejemplo, hermanos, en individuos que vivieron hace mucho tiempo o que viven aún hoy en día y que no tienen, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, contacto con el Evangelio. ¿Cómo es entonces que Dios permite que estas personas se conviertan? Y lo que tenemos que comprender es que esta revelación, estos medios naturales, la creación, la historia y la conciencia, le muestran al hombre que tiene que buscar a su Creador, a Dios. Pero por sí sola, hermanos, estos medios naturales no proveen el conocimiento necesario para que esas personas puedan ser salvadas. Entonces, estos medios naturales convencen a la persona de que Dios existe y que Él debe ser buscado, pero en sí mismos, ni la creación, ni la historia, ni la conciencia le informa al hombre específicamente lo que requiere Dios de ellos para que puedan venir a un arrepentimiento y a una fe en Él, en su Hijo, para el perdón de sus pecados. O sea, no es suficiente que una persona crea que Dios existe para que entonces sea regenerada y sea considerado hijo de Dios. Claro que no. Entonces, los medios naturales
le comunican al hombre hasta cierto punto lo que Dios espera de ellos, pero en sí no informan en cuanto al camino de la salvación. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es que personas que pudieran solo tener la creación como testimonio o su conciencia como testimonio de que un Dios existe? Bueno, creo que Mateo 13:12 nos puede ayudar. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el contexto allí creo que es el conocimiento, la luz que Dios revela a las personas. Y ese versículo enseñaría que entre más responde una persona a la luz del conocimiento que Dios le ha dado, la creación, la conciencia, el progreso de la historia y de los eventos a su alrededor, más luz Dios le dará para que llegue a creer en el Evangelio y se convierta al Señor. Y hay historias increíbles de pueblos muy alejados de lo que nosotros llamamos la civilización, y personas llegaron a la conclusión de que Dios existía a través de los medios naturales, y Dios entonces proveyó un medio por el cual las personas pudiesen escuchar el Evangelio que sí les condujese al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Pero lo otro es cierto también. Si Dios se revela a través de la creación, si Dios se revela a un pueblo a través de su conciencia, a través de sus actos providenciales, y no hay ningún deseo de conocer y de buscar a ese Dios, entonces Dios pudiera optar por no permitir que más luz sea dado a esas personas. Pero al final no conocemos los propósitos de Dios. Pero en sí es muy importante que entendamos esto. Los medios naturales revelan la existencia de un Dios, revelan la necesidad que el hombre busque a ese Dios, pero en sí mismos no es suficiente para que el hombre crea y sea receptor de la vida eterna. Ahora vamos a pasar a los medios sobrenaturales. Estas son las maneras milagrosas en las que Dios se revela al hombre de distintas maneras a ciertas personas en ciertos periodos de tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de los medios naturales, que era la revelación general de Dios, porque Dios habla a todas las personas en todo lugar? Y por eso esa es una de las razones por las que no creo en una elección particular. No creo que Dios escoge quiénes van a ser salvos y quiénes no. En parte es por el testimonio de la creación para todas las personas. No hay nadie, según el Salmo 19, que no puede mirar el sol, admirarlo y buscar a Dios a través de ese componente de la creación. Pero en los medios sobrenaturales es Dios comunicándose a ciertas personas y en ciertos periodos de tiempo. Para la gran mayoría de los primeros que voy a mencionar, y los últimos ya sería Dios comunicándose a toda persona. Y esto, decimos, forma parte de la revelación especial de Dios, por los singulares que son. Y esto es lo que muchas personas en el mundo carismático necesitan comprender: que Dios no habló de las siguientes maneras a todas las personas en todos los tiempos, no. Por ejemplo, un medio sobrenatural por el cual Dios se reveló a los hombres, su voz audible. Él habló audiblemente a Adán, a Moisés, a Caín, pero hubieron otros tiempos en los que ya no lo hizo. O en segundo lugar, Dios también se ha revelado de manera sobrenatural a través de teofanías, que son apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, antes de que Él naciera en Belén. Cuando leemos acerca del ángel de Jehová, por ejemplo en Génesis 16:10,
El ángel de Jehová promete a Abraham que él va a multiplicar su descendencia. Si fuera un ángel cualquiera, ¿cómo él va a multiplicar su descendencia? Cuando fue Dios el que había prometido eso. Porque el ángel de Jehová es una aparición de Jesucristo antes de su encarnación. En los medios sobrenaturales por los cuales Dios se ha comunicado, también lo ha hecho a través de sueños. También lo ha hecho a través de suertes que eran echadas. O también asuntos como los de Gedeón y el vellón. O también en quinto lugar, Dios de manera sobrenatural reveló visiones a hombres como Isaías y Daniel. También encontramos Dios revelándose de manera sobrenatural a los hombres a través de la visitación de ángeles o a través de profetas, que Dios le revelaba su palabra a un hombre y él tenía que comunicárselo a Israel o a naciones gentiles. Esos son medios sobrenaturales por los cuales Dios se comunicó a ciertas personas en un periodo específico de tiempo. Pero dentro de los medios sobrenaturales en los cuales Dios se revela a nosotros, en este día, en la actualidad, serían dos. Sería a través de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra escrita. Dios de manera sobrenatural se fue revelando de distintas maneras, pero ahora se comunica a través de su Hijo y ahora se comunica a través de su palabra escrita. Conocemos bien las palabras iniciales de Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O encontramos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que nos confirma la suficiencia de las Escrituras. De qué manera Dios nos redarguye, nos instruye, nos enseña. De qué manera podemos ser preparados para toda buena obra. Podemos ser perfectos o completos a través de las Sagradas Escrituras. Y cuando vemos la revelación de Dios en cuanto a su Hijo, su palabra y todas estas otras maneras en las que Dios se fue revelando, debemos comprender, hermanos, y esto lo podemos ver en otra ocasión con más detalle, que Dios, su revelación fue primeramente progresiva. Y también vemos que su revelación fue creciendo, fue aumentando. Dios no reveló todo en una sola época, lo fue revelando progresivamente, y no solamente progresivamente, sino que iba en aumento. Y esto nos hace ver el gran privilegio que tenemos en la actualidad, que a través de Cristo, el Verbo de Dios que vino, y Dios comunicándose con nosotros a través de Él, porque Él es su misma esencia, y a través de su palabra que es perfecta, que es completa, nosotros tenemos todo el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Y quiero terminar haciendo unos contrastes con ustedes entre ambos medios de revelación, entre los medios naturales y los medios sobrenaturales de Dios. Número 1, los componentes de la revelación general o los medios naturales son pasajeros. ¿Por qué? Porque la tierra un día será destruida. Entonces la creación es Dios revelándose al hombre, pero solo es por un tiempo, porque pasajes como 2 de Pedro 3:10 nos enseña que este mundo será aniquilado. Pero pasajes como Lucas 21:33 nos enseñan que la palabra de Dios, un medio sobrenatural por el cual Dios se ha comunicado al hombre, es eterna. Esa nunca cesará, nunca dejará de ser. Segunda comparación.
La revelación general de Dios, los medios naturales por los cuales Dios se revela a nosotros, han sido corrompidos por el pecado. El pecado ha dañado la creación perfecta de Dios, nuestra conciencia, el curso de la historia. Entonces siguen siendo de testimonio, pero han sido dañados por el pecado. Génesis 3, Romanos 8 nos hacen ver eso. Pero la revelación especial de Dios, que es su palabra escrita, no ha sido afectada por la maldad de ninguna manera. Leímos en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. Romanos 7:12 habla de que la ley es santa. No ha sido distorsionada por el pecado. En tercer lugar, en cuanto a los medios naturales de Dios, la revelación general de Dios provee un conocimiento, pero es limitado. Ya vimos eso. Pero la revelación específica de Dios, este medio sobrenatural, su palabra escrita que tenemos, nos brinda conocimiento que es ilimitado. Allí sí, el pecador puede entender claramente qué es el pecado, cómo puede remediarse el pecado, cómo puede adorar a Dios. Número 4, la revelación general de Dios armoniza con la revelación especial de Dios, pero no ofrece más información de lo que ya comunica. ¿Sí? Los medios naturales armonizan con los sobrenaturales, pero los medios naturales no nos ofrecen más información de lo que ya nos comunica. Pero la revelación especial de Dios, los medios sobrenaturales, su palabra escrita, no solo explica a detalle la revelación general de Dios, pero también nos da mucha más información. Número 5. La revelación general de Dios condena al hombre en su pecado, pero hasta ahí. Solo condena al hombre en su pecado. La creación le hace ver que Dios es puro, yo soy impuro. A esa conclusión debería de llegar el hombre. Pero la revelación especial de Dios, su palabra escrita, no solo condena al hombre en su pecado, pero también le ofrece el perdón de sus pecados a través de la fe en Cristo Jesús. Y por último, el mensaje que se percibe de la revelación general de Dios, la creación, la historia, la conciencia, debe ser confirmada e interpretada en la actualidad en base a lo que dice la revelación especial de Dios, o sea, la Biblia. En otras palabras, nadie puede decir yo voy a mentir porque mi conciencia me dice que está bien mentir. Usted diría, no, señor, porque la Biblia dice, no dirás falso testimonio, no hablarás falso testimonio. Pero en cuanto a la revelación especial de Dios, que es su palabra para nosotros hoy en día, se autentifica, se confirma y se interpreta a sí misma. No necesita de otro medio para interpretarse a sí misma. La palabra de Dios se autentifica, se confirma y se interpreta a sí misma. Entonces, hermanos, ahí tenemos la revelación de Dios.